buenas tardes. Tenemos como invitada en el día de hoy a una estudiante de licenciatura en educación inicial. Ella es Lidia Dayana Rojas. Viene aquí a esta entrevista porque se le realizará una serie de preguntas respecto al desarrollo infantil del niño. Muchas gracias, Stephanie, por tu invitación. Como lo dice Stephanie, el día de hoy voy a responder unas preguntas hacia este tema. Empecemos con la primera pregunta, que sería: Heidi, ¿cuál es la importancia de la educación en la primera infancia? Bueno, Stephanie, la importancia que debemos tener muy claro es que esto debe iniciar desde lo prenatal, ¿sí? Hacer una estimulación para que el niño, a lo que nazca, tenga ya una serie de roles y a desarrollar. Entonces, por ello hay que tenerlos en cuenta y él va a ejercer esto con mejor facilidad en sus movimientos, en el habla y todas estas cosas. Bueno, Heidi, como segunda pregunta tenemos: ¿cómo considera el cambio de roles al interior de la familia, especialmente el de la mujer? Bueno, Stephanie, como todos sabemos, vamos a colocar como ejemplo en el país que estamos, ¿no? Hay muchos hogares o familias que solamente dependen de la madre. Entonces, la madre tiene que tomar ese rol de ir a trabajar. Entonces, tiene que dejar a su hijo. Entonces, ese es el cambio de roles que hay, que ya la mamá no puede tener el mismo disponibilidad de tiempo para dedicarle a su hijo, para enseñarle, para crear esas emociones de afecto ante él, porque primero pues hay que hacerlo laboral para luego sí prestarle atención. Bueno, gracias, Heidi, por tu aporte. Como otra pregunta tenemos: ¿la pobreza educativa afecta de forma específica la educación? Bueno, esta pregunta iría muy enlazada con la primera, ¿sí? Porque pues si no tenemos una estimulación temprana, nos va a afectar esto más adelante en las actividades cotidianas del niño, ¿sí? Si no estimulamos, digamos, en el lenguaje, en lo cognitivo, en lo afectivo, el niño, esto más adelante lo va a afectar. Entonces vemos de que sí se ve una gran afectación a la hora de desarrollar la educación en el niño. Bueno, buenas tardes, compañeros. En segunda instancia, ahora voy a ser yo quien va a entrevistar a la señorita Stephanie Pérez, estudiante de educación infantil. Ella nos va a hablar un poco del rol del docente. Entonces, Stephanie, ¿cómo estás? Bien, gracias, Heidi. Iniciamos con la primera pregunta. Bueno, dice así: ¿el juego es un método útil en la educación temprana? Sí, el juego es un medio muy útil en la educación temprana, ya que esta es una metodología muy completa de enseñanza hacia el estudiante, ya que por medio de ella el infante, el niño, empieza a vivir experiencias que lo ayudarán a obtener conocimientos según a todo lo que lo rodea y a todo lo que le da curiosidad, y esto lo llevará a indagarse y a preguntarse a sí mismo sobre tal cosa, que como resultado tendrá un buen aprendizaje. Gracias, Stephanie. Nos acabas de aclarar muy bien el tema de la utilidad del juego en la primera infancia. Entonces seguimos con la segunda pregunta. ¿Cuáles deberían ser las características esenciales de un docente? Pienso que una de las características fundamentales es una buena condición fundamental en su capacidad de formación humana. Todo docente debe ser capaz de expresar y sentir ternura, debe estar siempre abierto y sensible a las vivencias afectivas que todo estudiante presente, debe transmitir experiencias de enseñar y gozar el conocimiento, debe generar respeto hacia los compañeros y hacia sí mismo. Entonces sí, esas deben ser las cualidades. Gracias, Stephanie. Seguimos con la tercera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo infantil? Desarrollo infantil es un proceso en el que el niño está expuesto a cambios físicos, a cambios emocionales, a cambios cognitivos, sociales, que día a día va enfrentando. Entonces, en sí, en pocas palabras, el desarrollo infantil es una etapa donde generará cambios internos y cambios externos. Gracias, Stephanie.
Vamos con la cuarta. ¿Cuáles son las cualidades del buen educador? Bueno, una de las cualidades de un buen educador podrían ser que las explicaciones que él dé sean capaces al nivel del niño, que sea simpático, no se ofusque, no se enfurezca cuando el niño haga una respectiva pregunta que él realice, que atraiga estima y afecto y que a la vez se divierta con sus estudiantes, trate de estar a la altura y al nivel de los niños, ya que esto pues generará confianza entre docente y estudiante. Gracias, Stephanie, por aclararnos esas 4 preguntas. Entonces hacemos una despedida a nuestra entrevista. Entonces, adiós.